Hola, nos proponemos ahora estudiar de esta función irracional o con radicales, nos proponemos estudiar cuidadosamente las asíntotas que tiene. Ya hemos estudiado el dominio, incluso gráficamente, y hemos llegado a la conclusión de que la función no existe entre -2 y -1 ni entre 1 y 2. Analíticamente hemos estudiado si hay o no hay asíntotas horizontales y hemos llegado a la conclusión de que no tiene asíntotas horizontales. Para que sucediera tal cosa, el límite debería existir y entonces podríamos decir que hay asíntotas horizontales, pero no hay tal cosa. Hemos estudiado asíntotas verticales cuyo cálculo es un poco engorroso, aquí está bien detallado, y hemos llegado a dos conclusiones. Hay una asíntota vertical en x igual a -1 y hay otra asíntota vertical en x igual a 1. Finalmente hemos estudiado también analíticamente si hay o no asíntotas oblicuas y resulta que después de este estudio, de este cálculo también un tanto engorroso, hemos llegado a concluir que ciertamente hay una asíntota oblicua y igual -x y otra y igual x. Hay, por lo tanto, en esta función dos asíntotas verticales y dos asíntotas oblicuas. Aquí ya tenemos la función f preparada para ganar tiempo y que el vídeo no sea tan largo. Sabemos que esto se introduce en la barra de entrada, ¿verdad? Y entonces ya lo hemos hecho y nos la ha graficado. La vamos a detallar un poquito más para que aparezca 0, 1, 2, 3, etc. No vamos a pedir a GeoGebra que nos calcule las asíntotas. He comprobado que las condiciones que he impuesto a este ejercicio gráfico ocasiona algunas dificultades en GeoGebra y por eso lo voy a hacer de una manera directa. Quiero decir, voy a dibujar lo que ya hemos calculado. Las asíntotas x igual a -1, ahí la tenemos. Se acerca todo lo que se quiera, la curva por la derecha de 1 a la recta x igual 1. Pero por la izquierda no me puedo acercar. No hay una rama asintótica de la curva que vaya a menos infinito. Por esa razón, si le pido a GeoGebra que calcule esta asíntota vertical, probablemente no lo haría. Hay otra vertical que es x igual a 1. Aquí la tenemos. Así que la función no está definida. Claramente se ve aquí desde -2 a 1 ni desde 1 a 2. Además, siempre es positiva, naturalmente, porque la raíz f de x es raíz positiva de x cuarta menos 16 sobre x cuadrada menos 1. Así que no existen valores negativos para y. La función siempre es positiva. Bien, aquí tenemos dos asíntotas verticales, x igual -1 y x igual 1.
también tengo una asíntota oblicua, como hemos calculado. Pero curiosamente, esta asíntota aquí está encima de la curva y un poco más allá está debajo de la curva. ¿Mm? Hemos pedido calcular el punto de corte, es decir, la curva corta a la asíntota, o al revés, como se quiera. ¿Mm? Vamos a borrar el punto A, vamos a borrar el punto B y vamos a pedir a GeoGebra. Bueno, primero vamos a dibujar la otra asíntota, que igualmente parece que corta a la curva. Primero está sobre la curva y después está aquí bajo la curva. Si nos dejamos un poquito, podemos pedir el punto de corte entre las dos funciones, porque son dos funciones en realidad. Vamos a pedírselo a GeoGebra. La intersección de esta función y esta función. Y ahí está. El punto A, punto de corte, que por supuesto no puedo mover porque es único. Y lo mismo voy a hacer con esta y con esta. Aparece. Es decir, claramente en este caso curioso, las asíntotas y la curva se cortan, pero digamos que la curva primero salta la asíntota y es en el infinito donde se tiene que acercar y claramente se ve que así lo es, como hemos probado analíticamente. Bien, en realidad eso es todo lo que hemos hecho en el ejercicio descrito y estudiado en el libro electrónico desde el que hemos llegado a este vídeo. Podríamos jugar un poco, divertirnos, si se me permite la expresión, con ciertos parámetros. En lugar del 1 y el 16 ponemos el parámetro B y el parámetro A, que se suelen llamar deslizadores, y comprobar qué sucede, verificar qué sucede, estudiar qué sucede cuando cambian estos valores, y lo vamos a hacer. Curiosamente, las asíntotas, si cambio el valor de A, las asíntotas verticales no cambian, las asíntotas oblicuas no cambian, no cambian, no cambian. Vamos a ponerle en su posición original, veamos. Ahí está. Aquí hemos señalado un punto en la curva y en algunos casos podemos tener un resultado interesante. Veamos qué sucede con el parámetro B. En este caso las asíntotas lógicamente cambian, las oblicuas no cambian. ¿Qué pasa si B vale 0, por ejemplo?
Si b vale 0, resulta que la función tiene una parte que ha desaparecido y solamente está definida desde menos 2 a 2. Vamos a dar los valores originales. Si hago cambiar a A, esta es una situación, por ejemplo, muy curiosa. Aparentemente es como la otra función. Ahora no son propiamente estas dos verticales, estas dos funciones ya no son asíntotas. Podemos fijarnos qué sucede con el punto C cuando llega a 1. Lo consigo. Veamos. Ahora lo conseguí. Con una aproximación más apropiada. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué desaparece? Bueno, no es tan fácil. Ajá. No es fácil encontrarla por el... En realidad ocurre que cuando x vale 1 o x vale menos 1, ahí lo he conseguido, vuelve a aparecer. Decía que cuando x vale 1 o menos 1 es una división para 0 y por lo tanto la función no existe ni en 1 ni en menos 1. Lo voy a intentar una vez más. Aquí tengo menos 1. Al llegar a este punto la función debería desaparecer porque no existe. Ahí está. Ahora sí, muy bien. Efectivamente, desaparece. Y si llego aquí, lo mismo debería suceder. No sé si lo voy a lograr. Desapareció y volvió a aparecer. De tal manera que en realidad esta función es en realidad muy, muy distinta de la original. La original, recordemos, era esta. Vamos a alejar para ver el conjunto y ahí la tenemos. De manera que hay siempre en el estudio gráfico de las funciones o en un estudio analítico, siempre, por decirlo así, los conflictos, las situaciones interesantes, siempre suelen ocurrir alrededor de 0. Siempre. Bien, espero que haya servido. Le vamos a dar un poquito de animación. Veamos si es posible. Simultáneamente. Nos podemos divertir
un poquito, detener apropiadamente la animación cuando nos convenga. Por ejemplo, la detenemos ahí y podemos estudiar lo que sucede. Es algo parecido a la original. Muy bien. Esperemos que esta explicación detallada de las asíntotas verticales y oblicuas nos sirva para entender que también las funciones con radical o bajo un signo radical, en este caso raíz cuadrada, pues también siguen siendo, digamos, funciones racionales. Y son estas las funciones racionales las que han merecido un estudio detallado hasta aquí en el libro electrónico. Desde el que hemos llegado al vídeo, merecen un estudio detallado de este asunto, de este tema, el de las asíntotas. Nada más. Muchas gracias.